No es Halloween, pero hoy estamos aquí reunidos para crear las tres mejores, pero más cursiadas historias de terror u horror. ¿Quién sabe qué verás hoy? Esta es la foto que les dije que nos definía a Brian y a mí. Claro que sí, bro, es mejor descargar el... Bueno, muchachos, empecemos con el primero. Empecemos con tu tío. Un Marico, pepo. yo hasta el día de hoy no sé qué coño de la madre es eso. Parece un Pepe, Un pero es pepo, un Dios. Shrek y la cabeza parece una muela. Literalmente parece chabón cuando cogen entre primos. Aquí está el resultado del por qué no puedes coger con tus familiares. Lo entendí muy tarde, amigo. Ajá, bueno, este es el curso en meme. Ustedes tienen que hacer una historia de terror slash horror, la cual contenga cualquier estupidez que a ustedes se les venga a la mente solo viendo esa foto. Tipo, esa foto tiene que tener relevancia en algún punto de la historia, pero pues hagan lo que quieran con eso. Ahora de aquí tienen 10 minutos. Lo estoy escribiendo, por Dios. Joder, es literatura. Ay, coño, 4 minutos. Hijo de puta. Paréntesis. No spoilers de lo que va a suceder ahora, pero quiero que se preparen para las historias que escribimos porque algunos de nosotros se pusieron tan creativos que el propio Discord les pedía comprar nitro para enviar sus creepypastas que parecen sacadas de Reddit. Así que si quieres buscar algo para comer o tomar, este es el momento. No, 3, no han 2... terminado. No, no. Me vale madre. Verga, pero ¿qué tanto vas a escribir, hermano? Siempre me pongo creativo a la hora de escribir. No me subestimen. Brian, tú ya estás listo. Sí, que sí. Bueno, entonces vamos a darle chance a Diego y empecemos Por con la favor, tuya. Sí se podrá mandar todo este textaco. Verga, pero es que ustedes no tengo creatividad. Al ustedes, mi texto pasa más de las 2 páginas de Word. O sea, bro, ¿sabes? No me he puesto a leer toda esta verga, pero me da risa que termina en fin. En una ciudad, en un pueblo muy rotundo, un chico se perdió en el bosque donde se rumoreaba que había magia. Pero lo único mágico que encontraría ahí sería lo velozmente, que creo que lo escribí mal, como velozmente su miedo subía. Sin saberlo, vio una figura por los árboles. Esta poco a poco lo fue guiando más y más fondo hasta llegar a una cueva. Más y más fondo. Sí, sí, estaba escribiendo lo más rápido posible porque usted nos tenía con un revólver en el culo. Esta se veía rodeada de moco. Del techo de la cueva cayó... Coño, me robó la pantalla. Del techo de la cueva cayó una bola de moco que tapaba la salida. Él, buscando salir, se quedó sin aire. Tiempo después, despertó en una habitación con una bola verde gigante que lo observaba. Y le dijo que no se preocupara, que comiera tranquilo, que ahí tenían aire. Dislexia, y puse teinía. Sin embargo, toda la comida que tenía eran mocos y sin querer derramó sobre sí mismo. La cosa verde se le acercó y le dijo que no lo desperdiciara, y poco a poco el chico se iba hundiendo en su cama. Sin saberlo, se estaba resfriando y empezó a moquear. Eso llamó la atención de la criatura. Sin pensarlo, se le acercó y le lamió la nariz. Uy. El chico no se podía mover, pues quedó pegado a la cama. Ya se imaginarán con qué. Le preguntó quién era. Bro, no lo Pero digas con de qué esa razón. manera. Suena como que ya se imaginarán con qué. Con cum de Schwerk, weón. Qué No, ver. no, Bueno, amigo, qué con moco, para asco. ser más específico. Ajá. Que era una bacteria que nació de la suciedad de la cueva, pero que realmente no lo recuerda muy bien y que solo sabe que ese líquido verdoso en los seres vivos lo hace sentir muy bien, tanto que se lo recubre en todo su cuerpo. Se llevó al chico a una habitación de la cueva llena de muchas más camas, y en ellas solo se nos mostraba esqueletos recubiertos del mismo líquido, claramente moco. Sí, sí. El monstruo le dijo que esta es su granja en donde aprendió a cultivar toda su comida y que lo tendría como un grifo abierto sacando moco hasta que la enfermedad acabara con él y la criatura pudiera comer todo lo que él quisiera. Fin. Vamos, vamos. Sí. Dando los errores de redacción aceptable. Ignorando la dislexia, vamos bien. ¿Cuánto le Ey, damos? Porque esto hay ey, que ponerle puntuación. Por asquerosidad y por lo raro que salió, porque hubieron muchas confusiones con cum de Schwerk, yo le daría 8 de 10. Trata en mis siguientes historias no usar la palabra líquido. Literal. Voy a ser objetivo. Con errores de redacción y todo, pero la parte del cum de Shrek fue brutal. Así que le doy un 8.5 de 10. ¿Se puede? No sé, no me interesa. Es mi calificación. Me importa un culo. Ah, mierda. Tengo creo que de más 1117 palabras. Nah, huevo, Hermano, nah, ¿qué? hermano, pero qué, tipo, ¿qué? ¿Una novela de Stephen King hiciste ahí por solo ver a un Schwerk mal hecho? Sí, lo voy a mandar a ver si me deja. Obtener nitro, amigo, me tengo que tener nitro. Marico, y no es suficiente, ya he borrado como medio texto.
Listo, espérense. Ah, la mierda. ¡A la Es que mierda! Con todo y diálogo, hermano. Joder, esto está increíble. ahí está, ahí se completa la historia. ¡A la gran puta! ¡Hermano! Marico, tengo que scrollear hacia arriba para poder dejar de ver tu mensaje, weón. ¡A la no, mierda! Era una noche bastante oscura. Me encontraba leyendo en mi computador una creepypasta de eltilín.exe. Era algo bastante perturbador, como el personaje de la misma era brutalmente masacrado por dicho personaje. Me encontraba bastante sumergido en la lectura cuando el teléfono de pronto sonó y de manera abrupta, interrumpiendo mi lectura, dudé en contestar, ya que era un número desconocido. Me encontraba nervioso debido a dicha creepypasta, pero armándome de valor respondí. ¿Hola? Pregunté bastante nervioso, pero en ese momento una voz pesada, casi demoníaca, respondió: el Pepe. De manera automática colgué la llamada y mirando mi monitor se abrió de golpe una página que nunca había visto antes, en donde decía que esta imagen, la que fue usada como ejemplo para la lectura, estaba maldita y cualquiera que la viera sería asesinado por el Pepo Pepe. Lógicamente no le presté importancia, aunque nuevamente el teléfono sonó por el número desconocido. Miré mi pantalla y ahora decía en el pie de la foto: si te llama un número desconocido luego de haberla visto, alerta a tus familiares y cercanos, ya que esa misma noche morirás. Me encontraba abrumado por tantas sensaciones que en ese importuno instante volví a recibir una llamada de dicho número. Mi intención no era responder, pero me obligué a hacerlo, aunque esa sería, sin saberlo, mi última llamada. Por favor, si esto es un tipo de broma, no es graciosa. Tu culito será mío, solo mío, pequeño. De verdad, por favor, llamaré a la policía. No hay donde correr, siempre te alcanzaré y haré de ti tu culito. Ah, no, perdón, disculpa. No, vale. Y haré de ti mi sobrino preferido. Jamás me hallarás, fenómeno. Colgando la llamada, siento como una presencia se cuela en mi casa. Asustado hasta los momos, abro la puerta y bajando las escaleras, veo como la puerta principal se abría sola. Rápidamente la cerré con fuerza, impidiendo la entrada de cualquier ente que deseara pasar. La cerré con llave, creí que estaba seguro, pero me equivoqué. Escuché una risa que provenía de mi habitación. Subí lentamente las escaleras, pero vi como una sombra gigante pasaba corriendo por el pasillo hasta mi habitación. Mi cuerpo se paralizó, no podía moverme, pero no podía permitir que un morador ajeno me asesine, así que tomé un espejo y luego lo rompí. Quedándome con uno de sus trozos, avanzo hacia mi habitación temblando, con mi respiración acelerada a tal punto que pensé que escupiría mi corazón. Cuando lo vi sentado, dijo: te lo dije, tu culito ahora es mío. Grité, pero fue en vano. Esa bestia me había tomado con una fuerza que pulverizó mis hombros, me arrojó en la cama y tomando el vidrio roto hizo lo propio. Acabó con mi vida y con mi dignidad ese día. Previamente había llamado a la policía, aunque tardando en llegar lo hicieron. La escena era horrible. Un joven brutalmente asesinado en una posición poco agradable, con un vidrio sobresaliendo de su ano, mientras que de fondo se podía escuchar la marcha del toreador y una nota con la sangre de la víctima que decía: tengo tanto amor por dentro que debo compartirlo con todos mis No, queridos. marico. Esa bestia seguía suelta. Quién sabe, puede que tú seas el siguiente sobrino del Pepo Pepe. ¿Qué, marico? Gracias. Esto es Los un 10 mobs. de 10, hermano. Con todo y diálogo. Weón, ahora por tu culpa la historia de Brian y la mía parecen dos mierdas al lado de lo tuyo, weón. Nah, marico, la mía es que si un párrafo y esa verga parece un creepypasta hecho por un bicho de 10 años de 2011, weón. La parte que me dio más risa hacer la parte de los momos. Colgando la llamada, siento como una presencia se cuela en mi casa, asustado hasta los momos. Esto puede ser fácilmente una creepypasta del 2014, weón. Qué bello. Era un día como cualquier otro. Me levanté a las 7 de la mañana para ir al colegio, donde me encontré a mi mejor amigo Ricardo, quien estaba obsesionado con internet, Reddit, y era un moderador de Discord por las noches. Me contó que había una leyenda que estaba circulando por los servidores. Hablaba de casos de muchos usuarios que habían desaparecido gracias a
un monstruo, el cual ha sido descrito solo por un usuario quien logró sobrevivir. Decían que era verde, asqueroso y obeso. Me reí porque pensé que era una broma sobre otro moderador de cualquier server. Al principio no le creí. Lo vi como algo surrealista causado por el posible daño cerebral por jugar tanto al LOL y ver lolis a altas horas de la noche. No se sabía por qué, no se sabía cómo los atrapaba. El único mito que se escuchaba era que cazaba a aquellos que consumieran CP. Al día siguiente tocaba volver al colegio, pero no vi a mi amigo. Supuse que se habría enfermado, por lo que decidí ir a su casa luego de almorzar para saber cómo se encontraba. Cuando toqué la puerta de su casa, se abrió por sí sola. Parecía que no hubiera nadie, pero aún así entré. Tal vez había salido y planeaba esperarlo en su cuarto, pero cuando entré no pude creer lo que estaba viendo. Hola, pequeño, dijo la cosa. Era él, era el monstruo. Lo que significa que... No puede ser. Ricardo veía CP. En este shock me llegó un mensaje de Ricardo. Era una foto de una loli muy realista. Y para cuando me di cuenta, el bicho verde estaba mirándome fijamente. Se me abalanzó y me mutiló hasta que no pude aguantar más. Marico, qué pupo. Ricardo veía CP. Ajá, ¿qué les pareció mi historia? La verdad estuvo buena, pensé que iba a ser una caca. Momento crítico. Bueno, si luego dices que es muy malo, Nosotros, como los críticos, medias, tenemos pero uno un la deber lee y un derecho. La mente de un crítico. Se quedaba ahí, ¿viste? La mente de un La mente crítico de un y no seguía. Yo le doy 9 de 10. ¡Vamos! Un 8.9 de 10, hace rata. ¡Pasé! No sé, siento que le faltó algo. Y Algo sí, le faltó. después de siento las que algo le faltó. expectativas de una novela de Stephen King, coño, pues de bolas que la mía va a parecer un asco, weón. El mío tiene todo lo que puedes desear. Tiene diálogos, tiene momos. ¡Tiene momos! Mi amigo el menos grasoso. Antes de irte, tengo una tarea para ti, querido viewer. Haz que la historia que más te gustó llegue lejos. Desde fanarts hasta solo compartir este video. Pero hagamos esto una verdadera creepypasta. Pueden hacérmelo saber por medio de estos hashtags y cosas que voy a poner acá en la pantalla. Y lanzaré la segunda parte de este video solo si logramos llegar a los 100 likes. Y veo que esto tuvo bastante apoyo. Así que los quiero y hasta la próxima.